Clara Campoamor y la razón por la que tengo una calle en Écija es porque soy la mujer responsable de que las mujeres en España puedan votar. Desde la Segunda República allá hace ya 92 años. Pero antes de hablar sobre eso en profundidad, creo que deberíais saber mi historia. Yo nací el 12 de febrero de 1888 en el barrio de Las Maravillas, en Madrid, en el seno de una familia humilde de pensamiento liberal y progresista. Desde pequeña mostré interés por estudiar y mis padres se preocuparon porque recibiese una buena educación. Sin embargo, mi padre muere cuando tengo 10 años y pese a los intentos de mi madre para que yo pueda estudiar en un internado, cuando pasan 2 años tengo que abandonar mis estudios y trabajar con ella en el taller de costura. El interés por el voto femenino llega a mi vida de forma inesperada. Mientras estoy trabajando en un comercio de tela, estoy envolviendo uno de los pedidos en un periódico y me fijo en este hay un artículo que dice: las mujeres en España pueden ser reinas pero no electoras. Cojo ese periódico y lo leo y entonces decido que voy a luchar por el voto femenino en España. Trabajo como profesora de taquigrafía y mecanografía en la Universidad de Madrid y en 1920 estudio bachillerato con la intención de matricularme en Derecho. En 1924 soy la segunda mujer en darse de alta en el Colegio de Abogados, justo detrás de Victoria Kent, quien sería mi aliada y con la que más adelante tendría mis diferencias. También formé parte del Liceo Club Femenino, creado por María de Maeztu en 1926, donde conocí a mujeres de todo tipo de ideología, ya que el único requisito para formar parte de ese club era tener estudios. También en 1928, junto con otras mujeres abogadas, creé la Federación Internacional de Mujeres de Carrera Jurídica y también la Unión Republicana Femenina, en la que pretendía proporcionar a las mujeres sus derechos cívicos, tanto activos como pasivos, mediante cursos, charlas de cultura general y de política. En 1931, más concretamente el 14 de abril, cuando se exilia Alfonso XIII, me llena una gran alegría, porque siento que este es el momento perfecto para cambiar la situación de las mujeres en España. Después de eso se proclama la Segunda República y yo soy elegida por el Congreso, con el Partido Republicano Radical. Justo en octubre de ese mismo año es cuando en el Congreso se discute el tema de aprobar el artículo 34 y Victoria Kent y yo debemos luchar para que se apruebe el voto femenino. Sin embargo, para sorpresa de muchos y para la mía también, Victoria decide decir que el voto femenino, la aprobación de este debería aplazarse, ya que aprobarlo en ese momento sería peligroso. Yo decido levantarme y decir que no, que el voto femenino debería aprobarse en ese mismo momento, argumentando que es una obligación que como mujeres tenemos por naturaleza. Después de discusiones y escuchar varios argumentos más, finalmente el artículo 34 es aprobado y por lo tanto he sido capaz de convencer a 161 personas del Congreso de que las mujeres deben votar en España, aunque varias de las personas que votaron a favor no eran de mi partido. Después de este gran éxito llega la guerra civil y con ello tengo que abandonar el partido y también tengo que exiliarme junto a mi madre y mi sobrina a Lausana. Y aunque intento volver a España, me es imposible y muero el 30 de abril de 1972 en Lausana. Aunque fui una mujer libre, nunca pude ver lo que verdaderamente mi trabajo y la lucha que yo había llevado a cabo supuso para las mujeres en España y tristemente lo que me quedó de vida lo pasé exiliada y siendo perseguida. Hola, buenos días. Soy Pilar Miró Romero. Soy periodista, guionista de cine y productora. Nací el 20 de abril de 1940 y, como he dicho antes, me gradué en Periodismo y Derecho. Después también estudié en la Escuela Oficial de Cine, donde me gradué y trabajé como profesora. En 1960 comencé a trabajar en Radio Televisión Española. Participé en la producción de la mítica Ceci Curso Jiménez. Después de esto he producido y dirigido programas y series durante los años 1985 al 1989. Fui la directora general de Televisión Española. En este año he dirigido películas
como Western o El perro del hortelano, con la que gané 7 premios Goya en 1996. Espero haber sido un ejemplo para todas y superación. Hola, soy María Teresa de Calcuta. Nací el 26 de agosto de 1910 en Uskub, ubicado en la actual Macedonia. Fui bautizada con el nombre de Agnes y viví en el seno de una familia católica, lo que despertó en mí a los 12 años la vocación de misionera. Siendo muy niña, ingresé a la congregación mariana de las Hijas de María, donde empecé mis actividades de asistencia con los más necesitados. El 15 de agosto de 1028, mientras oraba a los pies de la Virgen de Nechnis, escuché el llamado divino para servir a Dios. El 26 de septiembre de ese mismo año, después de cumplir mis 18 años, dejé mi casa para ingresar en el Instituto de Bienaventurada Virgen María, conocida como Hermanas de Loreto en Irlanda. Allí recibí el nombre de Hermana María Teresa y en el mes de diciembre inicié mi viaje a la India, llegando a Calcuta el 6 de enero de 1929. En mayo del 37 hice los votos vitalicios, convirtiéndome, como yo misma dije, en esposa de Jesús para toda la eternidad. Seguí enseñando como maestra por casi 20 años y en 1944 fui nombrada directora de la escuela. Luego, mediante visiones, Jesús me reveló su dolor por el olvido de los pobres y pedí que fundara una congregación religiosa dedicada al servicio de los más desfavorecidos. Pasaron casi 2 años de prueba y antes de que recibiera autorización para comenzar. En el año 1948, cuando obtuve el permiso dado por el Papa Pío XII para ejercer mi servicio pastoral como monja independiente, por primera vez salí de mi amado convento de Loreto. En diciembre de ese mismo año, por primera vez fui a los barrios más pobres, ocupándome de los ancianos enfermos de la calle. Visité familias, cuidé a una mujer moribunda por la tuberculosis y el hambre. El 7 de octubre de 1950, la Santa Sede me autorizó la nueva Congregación de las Misioneras de la Caridad. En este año también adopté la nacionalidad india. En mis inicios solo tenía 13 miembros en Calcuta, pero con el tiempo llegué a tener más de 4.000 integrantes repartidos en orfanatos, hospicios y centros de SIDA en todo el mundo. En el 55 fundé la institución Hogar del Niño del Inmaculado Corazón para todos los jóvenes sin hogar y huérfanos. En 1979 obtuve el Premio Nobel de la Paz. En 1982 rescaté a 37 niños atrapados en un hospital tras negociar en el cese del fuego entre el ejército israelí y las guerrillas palestinas. Un año más tarde sufrí un ataque cardíaco en Roma, mientras visitaba al Papa Juan Pablo II, y a los pocos años se repitió. En 1991 tuve que volver por primera vez a mi tierra natal y allí abrí una casa de hermanos misioneros de la caridad. Ese mismo año tuve una neumonía durante mi visita a México, debido a mis quebrantos de salud y decidí renunciar a mi cargo como líder de las misioneras, pero ellas no aceptaron. En 1993 fui hospitalizada por una congestión pulmonar y acabé sufriendo ese mismo año la enfermedad de la malaria. El 5 de septiembre de 1997 fallecí a los 87 años de edad por causa de un paro cardíaco en Calcuta. Libertad, libertad, sin ir a libertad, guárdate tu miedo. Soy Pepita Tomás, nací en 1924 en Puente Genil, Córdoba, pero desde los 2 años he vivido aquí, en Écija. Estudié el bachillerato en el Colegio San Fulgencio y magisterio en el Colegio de las Salesianas, la Merced. Desde que soy pequeña siempre me ha gustado mucho la literatura, en especial la poesía. A lo largo de mi vida he escrito un montón de poemas y algunos cuentos sobre leyendas écijanas. En 1984 ingresé en la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Luis Vélez de Guevara. Además fui cofundadora de la tertulia política écijana Ontanar y colaboré en numerosos libros y revistas. Debido a mi compromiso con la cultura écijana, me nombraron hija adoptiva de la ciudad y me concedieron una calle en la zona de la Alcarrachela. Yo puse en mis versos locos todos mis 5 sentidos y en su música he vertido mis vivencias poco a poco.
Hola, muy buenas tardes. Yo soy Federica Monseni Mañez y tengo una calle en Écija por ser la primera mujer en convertirme en ministra en España y una de las primeras en Europa Occidental. Yo nací el 12 de febrero de 1905 en Madrid y fui la primera mujer en ser ministra en España, y también publiqué 50 novelas y diversas obras sobre la política, la ética y varias biografías. Soy hija de Juan Monseni y Teresa Mañez, que eran editores en la revista Blanca, que era una publicación en la que se reivindicaban los labores libertarios. De ello saqué mi pasión por la escritura, lo que me llevó a publicar mi primera novela con 15 años, y también fueron los que me transmitieron los ideales anarquistas, lo que hicieron que yo en un futuro llegara a ser también anarquista. Como ellos estaban en la labor de la política, pude ir a varios mítines y conferencias al ser adolescente, y también me inculcaron el valor de la libertad, el de los conocimientos y como forma de vida. Fueron por mis padres, pero en especial por mi madre. Cuando tenía 18 empecé a colaborar con mis padres en la revista Blanca, pero también me sumé a la CNT, que es la Confederación Nacional Española. Fue en 1923 específicamente. También en 1932 empecé mi militancia, en la que tuve que recorrer España para hacer conferencias, y en la misma militancia conocí a quien sería mi esposo, Germinal Escleas, que tras una larga relación con él, di a luz a mi primera hija en 1933, a la que llamé Vida. Mi máximo reconocimiento surge en 1936, cuando en noviembre, que es justamente también cuando empieza la Guerra Civil Española, que es cuando en noviembre me quieren elegir como ministra en España. Yo, por mis ideales, no estuve al 100% segura, pero al final terminé aceptando el cargo de ministra de Sanidad y Asistencia Social. Y también ese mismo año me fui a la FAI, que es la sede más radical de la CNT. En 1937, más o menos a los 6 meses y poco, terminó dejando mi cargo, y aunque no pude hacer muchas labores por la guerra y por varias disputas que hubo dentro del gobierno, pude hacer desde mi ministerio la legalización del aborto, e incrementé también una ayuda para los refugiados. En 1939 me exilio con mi familia a Francia, aunque también decido de ir a varios países para no dejar mi militancia y seguir proclamando mis ideales, porque por mucho que me exilié no dejé mis ideales. Seguí exiliada para huir de las tropas franquistas. Terminé en Francia, pero en 1940 tenemos que volver a huir junto a miles de franceses por las tropas nazis. Yo me cambié a un alias que era Fanny Germain para estar protegida, pero finalmente me terminan encarcelando. Pero no me mandaron a España, ya que yo estaba embarazada de mi tercera hija Blanca. Como dije antes, yo, aunque me exilié, no terminé dejando mis ideales, y también me afilié al SERE, que es el servicio contra los refugiados españoles. En 1977 vuelvo a España después de la muerte de Franco para seguir con mis labores en España. Aunque yo seguía en España, mi familia se quedó en Francia, en Toulouse. Se quedó en Francia y venía para ir a visitarlo.
Como dije antes, en mi exilio terminé también visitando varios países para seguir dando conferencias y publiqué varios libros durante mi exilio. Uno de ellos, por ejemplo, en 1964, que era Heroínas, y terminé muriendo en 1994 en Toulouse a los 88 años por una larga enfermedad. Hola, soy Gabriela Mistral y en Écija tengo una calle con mi nombre. Soy poetisa diplomática, profesora y pedagoga chilena. Todos mis poemas están escritos con mi seudónimo Lucila Godoy. Algunas de mis obras más reconocidas son Tala, Desolación y Lagar. Se me olvida recordaros que me reconocieron por el Premio Nobel de Literatura y por el Premio Nacional de Literatura. Como buena profesora os invito a leer algunas de mis obras, espero que las disfrutéis. Hola, me llamo Dulce Chacón, nací en Zafra el 3 de junio de 1954. Zafra es un pueblo de Badajoz, en Extremadura. Tengo una plaza en Écija porque soy escritora. Mi padre fue el alcalde de mi pueblo. A mi padre le gustaba mucho escribir poesía. Yo heredé de él ese gusto. A mí me gusta mucho escribir y lo que más, poesía. Tras el fallecimiento de mi padre, mi familia y yo nos mudamos a Madrid. Allí estuve estudiando en internado. Parecía una cárcel. Ahí fue cuando empecé a escribir. Escribir me liberaba y me hacía pensar en cosas bonitas y agradables. Publiqué mi primer libro en 1992. Su título era Querrán ponerle nombre. Me gusta escribir sobre todo aquello que me parece injusto y poder transmitir mis emociones a aquellas personas que lean mis obras. Me gusta escribir todo aquello que me parece injusto. Pienso que es una manera de expresar mis emociones y mis ideas y compartirlo a todas aquellas personas que lean mis obras. Hola, yo soy Clara Schumann y soy conocida por esto. También soy conocida por ser concertista de piano y una mujer moderna para mi época. También por mi matrimonio con Robert Schumann, al cual ayudé a editar todas sus obras. Tras el fallecimiento de mi marido, me hice íntima amiga de Brahms, el cual fue un gran apoyo para mí. Permitidme que me presente. Me llamo María Zambrano. Nací el 22 de abril de 1904 en Vélez, Málaga. Mi padre, Blas, al que siempre agradeceré la forma en que me enseñó a mirar al mundo, y mi madre, Araceli, fueron el germen de mi educación, que hizo crecer en mí mis ansias por el conocimiento. En 1908, por trabajo de mi padre, nos vamos a Madrid y seguidamente a Segovia.
En Segovia estudio el bachillerato, algo ya muy significativo para las mujeres de la época, porque en esa época lo único que se le enseñaba a las mujeres era a coser y a saber llevar una casa. En 1924 la familia se marcha a Madrid para que yo pueda continuar mis estudios de filosofía y letras. Allí soy discípula de José Ortega y Gasset y de Javier Zubiri y participo en movimientos estudiantiles y empiezo a publicar mis primeros artículos de filosofía. A partir de 1931 me dedico a la docencia y a ciclos de conferencia. Una etapa muy intensa en mi vida que únicamente se ve frenada por una enfermedad, una tuberculosis que sufro. Mi salud siempre ha sido muy frágil en contraposición a mi fuerza espiritual. Me considero de ideas republicanas, en contra de la desigualdad y a favor de las libertades. No quise formar parte de la diputada en las Cortes Generales durante la República, pero sí me sumé a las misiones pedagógicas que la República hacía para llevar la cultura a todos los rincones del país. Tras casarme en 1936 y aun estando en Chile, regresé a España en plena guerra civil. Y me preguntaron, María, ¿por qué vuelves si la República está perdiendo? Y dije, por eso, justamente por eso. Colaboro con la República como consejera de propaganda y también consejera nacional de la infancia evacuada. El 28 de enero de 1939 abandono España junto con mi familia. Ahí inicio mi exilio. Son numerosos los países por los que voy atravesando. Primero llego hasta París, Nueva York, La Habana, México, Puerto Rico. En 1953 marcho para Europa, el primer destino, Roma. En esta época del exilio lo dedico fundamentalmente a escribir. Mi creación literaria es muy grande durante esta época y va en detrimento de la docencia que había impartido antes en América. En 1964 ya dejo Roma y más maletas y mis gatos. Soy una gran amante de los gatos. Y ahora me voy a Francia. En Francia contacto con toda la intelectualidad y estoy con Sartre, Camus, Simone de Beauvoir o Picasso. Y a raíz de un artículo publicado de Los sueños de María Zambrano, de José Luis López Aranguren, publicado en la revista Occidente en 1966, se inicia un leve reconocimiento de mi obra en España. Mi último exilio es en Ginebra, que mi salud ya va muy deteriorada. Y el exilio constituye una etapa importante para comprender la totalidad de mi pensamiento. Y no lo tomo desde una óptica política, sino desde un ángulo existencialista. Siempre he aconsejado a la mujer que se cultive para convertirse en persona, que no se dejen manipular ni por el varón ni por el poder, que luchen para salir de la pobreza material y espiritual, para ser voz y voto. Y ya en 1981 se me concede el Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. También se me nombra doctora honoris causa en la Universidad de Málaga. Y no es hasta 1984 cuando regreso a España, tras 45 años en el exilio. Seguidamente me nombran también hija predilecta de Andalucía en 1985 y soy la primera mujer en obtener
el Premio Cervantes de Literatura en 1988. Al final de mis días me encontré en mi tierra, con mi gente, rodeada de mis paisanos, asumiendo que de alguna forma se había hecho justicia, hasta descansar para siempre en mi Vélez natal el 6 de febrero de 1991. Como filosofía y poesía y filosofía se entremezclan en mi obra, aquí os dejo uno de mis poemas. El agua ensimismada. El agua ensimismada piensa o sueña. El árbol que se inclina buscando sus raíces, el horizonte, ese fuego intocado, ¿se piensa o se sueña? El mármol fue ave alguna vez, el oro llama, el cristal aire o lágrima. ¿Lloran su perdido aliento? ¿Acaso son memoria de sí mismos y detenidos se contemplan ya para siempre? Si tú te miras, ¿qué queda? Hola a todos, yo soy Rigoberta Menchú. Nací el 9 de enero de 1959, en Guatemala. Mis padres se llamaban Vicente y Juana y eran unos indígenas de las tribus ancestrales de allí del lugar. Desde pequeña he conocido la injusticia, la explotación y la discriminación a las que nos someten los indígenas de Guatemala, en una situación de pobreza extrema. Con tan solo 5 años comencé a trabajar junto a mis padres en la finca de las familias de allí del lugar. Y más tarde, siendo adolescente, trabajé durante 2 años siendo empleada doméstica. Desde joven he destacado por mi liderazgo frente a las luchas reivindicativas de los pueblos indígenas y campesinos. Esto conllevó a mi exilio y mi persecución política. Cuando estalló la guerra civil en Guatemala, varios miembros de mi familia, como mi madre y mis hermanos, fueron torturados y asesinados. Por esta misma razón me involucré firmemente en las causas sociales, culturales y políticas de mi país. En México publiqué mi autobiografía, que consiguió recorrer el mundo entero con mi mensaje, llegando así a Naciones Unidas. Por esta misma razón, el 10 de diciembre de 1992 me fue otorgado el Premio Nobel de la Paz, convirtiéndome así en la primera mujer indígena y en la más joven en conseguirlo. Además, en 1998 gané el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. Y a lo largo de mi trayectoria también he ayudado en la elaboración de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas en la ONU. Y así me nombraron embajadora de buena voluntad de la UNESCO. Actualmente, a mis 64 años de edad, sigo luchando por promover la justicia social y el diálogo en la tierra en la que nací e insisto en la búsqueda de alternativas para aumentar la ayuda en estos lugares. Ahora mismo, en honor a que fui una gran defensora de los derechos humanos, alcé la voz, rompí el silencio y di un mensaje para el mundo, nos encontramos en la calle Rigoberta Menchú del municipio de Écija, en la provincia de Sevilla. Y bueno, ya solo me queda por recordaros que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Muchas gracias. Buenos días, yo soy Mariana Pineda y hoy nos encontramos en la calle que lleva mi nombre, en la localidad de Écija. A continuación os voy a contar un poco sobre mi historia. Yo soy Mariana Pineda Muñoz y nací el 1 de septiembre de 1804 y fui una liberal española. Cuando todavía era muy pequeña quedé huérfana y fui adoptada por una pareja de progresistas antiabsolutistas. Fue allí donde me inculcaron mis ideas. Allí conocí a un joven militar comprometido en la lucha contra Fernando VII. Posteriormente me casé con él y con solo 18 años quedé viuda, con madre de 2 hijos. Fue a principios de la década ominosa cuando Fernando VII nombró alcalde a Ramón Pedrosa, el cual se cernió completamente sobre mí. Cuando 2 de sus presos eran mis parientes, yo les ayudé a darse a la fuga. Fueron años sometidos a una estrecha vigilancia y persecución, hasta que llegó a conocimientos de Pedrosa mi encargo por una bandera constitucional. En esta bandera tenía bordadas las palabras ley, igualdad y libertad. Pedrosa obligó a 2 mujeres a llevar esta bandera a mi casa. Cuando de repente la policía entró para un registro, descubrieron esta bandera, fui detenida y posteriormente, con tan solo 25 años, ejecutada el 26 de mayo de 1831. Hoy nos encontramos en esta calle en honor a mi lucha por la defensa de mis ideas. También va en honor a todas las personas que han luchado y siguen luchando por la defensa de sus ideales. Muchas gracias.
Buenos días, soy Isabel Angulo y Rodríguez de Toro, aunque más conocida como la Marquesa de Peñaflor. Nací en Madrid en 1868, siendo hija de los Marqueles de Arenal. Con la edad de tan solo 20 años contraje matrimonio con Fernando Pérez de Barradas, el Marqués de Peñaflor, convirtiéndome así en la Marquesa de Peñaflor y comenzando a vivir numerosas experiencias en la corte, como la de ser la dama de honor de la reina Victoria Eugenia. Nuestra residencia habitual estaba en Madrid, pero frecuentes eran las estancias temporales en Écija, ya que poseíamos tierras en esta zona y nuestro gran palacio, el Palacio de Peñaflor, que fue construido por nuestros antepasados en el siglo XVIII. Sentíamos un gran cariño por esta ciudad, ya que poseíamos tierras en esta zona y nuestro gran palacio, el Palacio de Peñaflor, que fue construido por nuestros antepasados en el siglo XVIII. Aquí llevamos a cabo grandes labores benéficas y tanto la intención de mi esposo como la mía era la de construir una escuela en palacio para los niños más necesitados de Écija. Y aunque finalmente no se construyó en el palacio, se construyó en las calles de Écija, muy cerquita de aquí, siendo actualmente las escuelas profesionales de la Sagrada Familia, siendo gestionadas a petición nuestra por la Compañía de Jesús. Me siento inmensamente feliz de que le haya dado la oportunidad a miles de écijanos de estudiar en nuestro centro y espero que hayáis aprendido un poco más sobre la historia de las mujeres en Écija. Hola, me llamo María Belén Peña Meléndez y nací en Écija. Me bauticé el día 10 de octubre de 1832 y fallecí el día 10 de octubre de 1910 en Sevilla, con 77 años de edad. En algunas de mis publicaciones, como mi libro, sale el nombre de María Belén Peña de Muñoz, porque me casé con Enrique Muñoz y con él tuve dos hijas, María Belén y María Enriqueta. Me quedé huérfana a pronta edad, pero gracias a mis padres pude seguir con mis estudios y sacarme la carrera de maestra, con una nota de sobresaliente. Y dado eso pude ser directora por más de 40 años en la Escuela Normal de Maestros de Sevilla. También salvé que la Junta derribase el edificio de la escuela. También creé una asociación para que las adultas pobres pudieran leer. Además, escribí un libro, resumen de cursos de elementos de geografía y gané una medalla de oro en una exposición de Barcelona. En reconocimiento a mi labor, aquí tenéis mi calle con mi nombre, María Belén Peña Meléndez. Grande justito tú habías tenido, que has estado mandando. Yo soy la cantadora Teresa León. Nací aquí en 1944. Soy madre, hija y nieta de artistas. Comencé a cantar desde muy pequeña, copla, saeta y flamenco. He viajado por muchos sitios y he actuado con artistas como Camarón o Rancapino. He sido nombrada Écijana del año en 2021 y he participado en el programa Tierra de Talento. Me casé y tuve 6 hijos a los que he enseñado a amar el flamenco. Y lo más importante, por lo que hoy estamos aquí, para que conozcáis mi peña flamenca femenina, que lleva mi nombre. Hay muy pocas en Andalucía y en ellas se enseña y disfruta el flamenco, para que llegue a todas las mujeres. En Écija hay una calle con mi nombre porque el mundo no es justo, ya que no ayuda a aquellos que de verdad lo necesitan, que son quienes no tienen defensa. Por eso estaba yo ahí, como primera mujer en colegiarme como abogada en todo Madrid. Durante la Segunda República, las mujeres no podíamos votar y sin embargo yo fui elegida diputada del Congreso. Podría haberme quedado callada, ya que así estaba más guapa, o eso me decían, pero como que me llamo Victoria Kent, decidí hablar y ayudar a los juzgados y prejuzgados, a los presos. Las cárceles ya no tendrían cadenas, ni físicas, ni religiosas, ni culturales, ni tampoco informativas. Ellos, como cualquier otra persona, merecen llevar una vida digna.
Ni siquiera una guerra civil me impidió intentar cambiar el mundo, ya que mi granito de arena para conseguir una vida digna para todos ya estaba ahí. Y aunque tuve que abandonar mi país exiliada, jamás abandoné mi lucha, consiguiendo así, para hombres y mujeres, lo que mi nombre ya predijo: victoria. Hola, ¿sabéis quién soy? Para algunos soy una calle y para otros ni eso, aunque en Écija no tengo ni rótulo. Soy Concepción Arenal y mi segundo apellido, pese a que casi nadie lo conozca, es Ponte. Nací en Ferrol el 31 de enero en el año 1820. Fui una experta en Derecho, pensadora, periodista, poeta y autora dramática española, encuadrada en el realismo literario y pionera del feminismo español. Pertenecía a las sociedades de San Vicente de Paúl, colaborando activamente durante muchos años. Defendí a través de mis publicaciones la labor llevada a cabo por las comunidades religiosas en España. Pertenecí al boletín de la Institución Libre de Enseñanza. A lo largo de mi vida y obra denuncié la situación de las cárceles de hombres y mujeres, la miseria en las casas de salud y la mendicidad, y la situación de la mujer en el siglo XIX. Fue un reto estudiar en la universidad. Desde que era chica tuve la ilusión de ser abogada. A los 21 años de edad, para ingresar como oyente en la Universidad de Derecho Central de Madrid, tuve que disfrazarme de hombre. Vestí levita, capa y sombrero de copa. Cuando se descubrió mi verdadera identidad, intervino el rector. Tras un examen satisfactorio, me autorizaron a asistir a las clases durante 4 años. Fui la primera mujer en España en asistir a la universidad, porque en esas épocas las mujeres solo podían ser o tabaqueras o reinas. También colaboré con el periódico La Iberia. Me casé con el escritor y abogado Fernando García Carrasco, quien desgraciadamente murió 9 años después de tuberculosis. Tuve 2 hijos, Fernando y Ramón. Finalmente mi vida acabó el 4 de noviembre en el año 1893. En mi epitafio reza el lema de mi vida: a la virtud, a la vida y a la ciencia.